Fabricar acero, representa casi el 10% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono. Es una cifra, pues, francamente descomunal. Sí, es masiva. Y para detener esto, potencias como la Unión Europea ya no están simplemente redactando nuevas sugerencias o pidiendo favores diplomáticos. No, ya se acabó esa época. Exacto. Están desplegando una especie de, digamos, sheriffs del carbono en sus fronteras, armados con cabinas de peaje invisibles para penalizar a cualquiera que intente introducir acero sucio en su territorio. Bienvenidos a este análisis profundo, por cierto. Yo soy su anfitriona y estoy fascinada con la plática de hoy. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Y sí, es que es un cambio de paradigma brutal. Hemos pasado de la diplomacia ambiental tradicional a una auténtica guerra económica y tecnológica. Todo para limpiar una de las industrias más pesadas y antiguas de la humanidad. Y para entender cómo llegamos a este punto de inflexión, en nuestra inmersión de hoy vamos a desgranar un documento interesantísimo. Se titula El Gran Forjado, la leyenda del acero que no calienta el planeta. Un título bastante llamativo para un texto técnico. Totalmente. Lo que hace brillante a este material es que toma la estructura de un cuento épico o una leyenda de fantasía para decodificar conceptos industriales que normalmente son súper áridos. Claro, conceptos macroeconómicos muy técnicos. Sí, hablamos de aranceles fronterizos, la reducción directa del hierro, la huella de carbono, pero, explicados a través de fortalezas, sheriffs y hasta un misterioso tesoro de Venezuela. Es un enfoque pedagógico muy astuto. Utilizar la narrativa para desentrañar la política climática global, permite a quienes buscan aprender mantener la atención sin sentirse abrumados por la jerga, ¿no? Exactamente. Y no se trata solo de qué leyes se están aprobando, sino de cómo y por qué estas leyes están redibujando todo el mapa del comercio internacional. Pero para entender por qué Europa sintió la necesidad de construir este muro de peaje defensivo hoy en día, el texto nos advierte que primero debemos mirar hacia el pasado. Al capítulo 0, como lo llama el documento. Ajá, el capítulo 0. Nos lleva a observar el espectacular fracaso de nuestro primer gran intento por solucionar esto hace décadas, presentándonos a una figura entrañable, el abuelo Kioto. El protocolo de Kioto, pero personificado. Sí, me encantó eso. El texto lo describe naciendo el 11 de diciembre de 1997 en Japón. Lo visualiza como un anciano sabio, de barba blanca, con lentes de pasta y una voz temblorosa, pero muy firme. La descripción es súper poética. Menciona la ciudad de Kioto con sus templos de madera y los cerezos en flor. Y tiene esta frase de un Japón donde el mar aún respetaba las costas. Wow. Sí, es una alusión crudísima a cómo las cosas han cambiado con los tsunamis y el aumento del nivel del mar hoy en día. Es un recordatorio muy tangible del por qué estamos hablando de esto. Personificar el protocolo como un anciano sabio, pues subraya la reverencia y la antigüedad de este primer gran acuerdo internacional. Claro, como una figura de mentor de película de artes marciales, ¿no? Exacto. El viejo maestro. El viejo maestro que se enfrenta a un monstruo literal, porque el texto llama a la amenaza el dragón del CO2, contrastando esa fuerza destructiva con la fragilidad de los cerezos en flor. Y el maestro tenía una misión clara. Los líderes mundiales le prometieron atar a este dragón por primera vez con cadenas de verdad. Pero, y aquí viene el golpe de realidad, el subtítulo de esta sección es una bofetada. Dice que esta es una historia de buenas intenciones, cadenas muy flojas y una lección que nadie quiso aprender a tiempo. Las famosas cadenas flojas. Y esa lección ignorada es clave para entender dónde estamos parados hoy. Explícanos un poco cuál era ese mandato. Pues el mandato del abuelo Kioto exigía que los países ricos, aquellos que se industrializaron primero quemando carbón, como si no hubiera un mañana. Literalmente. Les exigía que redujeran sus emisiones en al menos un 5.2% respecto a los niveles de 1990, con un plazo hasta el año 2012. Ok. Pero el mecanismo de cumplimiento, las cadenas que iban a atar al dragón, eran puramente morales. Y ahí es donde yo al leer esa parte me quedé pensando, porque la única consecuencia real descrita en el documento para quien no cumpliera la meta era, cito textual, ser un vergonzoso ante la comunidad internacional. Así es. Y, si el dragón del CO2 es una amenaza tan masiva, capaz de alterar los océanos, ¿es realmente la amenaza de la vergüenza pública una cadena lo suficientemente fuerte? Pues la historia nos demostró que no. Suena increíblemente ingenuo en retrospectiva,
enfrentar un problema global con un simple castigo moral. Porque lo fue, totalmente. Y el experto narrador del documento critica esto suavemente al llamarlas cadenas muy flojas. El protocolo de Kioto trató las emisiones industriales como si fueran un problema de moralidad. Cuando en realidad son otra cosa. Exacto, no trató el tema como lo que realmente es, una externalidad económica. En el mundo real del comercio internacional, la vergüenza no detiene los altos hornos de una planta siderúrgica. Claro, el dinero manda. Si producir acero quemando carbón es más barato, y tu único castigo por hacerlo es que te miren feo en una cumbre de la ONU, vas a seguir quemando carbón, porque el mercado recompensa el acero barato, no las buenas intenciones. Y ese es el fracaso espectacular que nos trae al presente de la historia. Como la verdad falló miserablemente, la narrativa nos muestra cómo la burocracia moderna evoluciona hacia algo mucho más agresivo. Hacia la fortaleza defensiva. Exacto. El documento describe a la Unión Europea ya no como un bloque político de buenas intenciones, sino como una unión de reinos que se ha trincherado y ha levantado un muro de peaje ecológico vigilado por los nuevos sheriffs del carbono. Esta transición refleja la aparición de lo que hoy conocemos como el CBAM, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Y, a ver, es fundamental entender cómo funciona esto en la práctica, porque humanizar estos acrónimos densos ayuda a visualizar políticas que de otro modo sonarían abstractas. Sí, no es solo un impuesto más, es un rediseño completo del juego. Fíjate que al leer sobre el CBAM y estos sheriffs, me vino a la mente una analogía como de ciencia ficción, o más bien, piensa en un balde con agujeros. A ver. Digamos que Europa es el balde y el agua son las emisiones. Si Europa obliga a sus propias fábricas de acero a ser súper limpias y usar tecnologías costosas, pues está tapando un agujero interno. Lógico. Pero si deja la frontera abierta para que cualquiera pueda importar acero barato y sucio desde otro continente, el balde sigue perdiendo agua. El esfuerzo interno no sirve de nada si el mercado simplemente se inunda de acero contaminante que viene de afuera. Es una excelente forma de visualizarlo. En economía, a ese agujero en el balde se le llama fuga de carbono. Fuga de carbono, claro. ¿Sí? La fuga de carbono ocurre cuando las empresas dicen, bueno, aquí las reglas son muy estrictas, me mudo. Mudan su producción sucia a países con reglas ambientales más laxas y luego simplemente venden el producto final de vuelta a los países estrictos. Haciendo trampa, básicamente. Exacto. Lo que hace el CBAM, este muro de peaje de la Unión de Reinos, es actuar como un corcho en ese agujero. ¿Y cómo funciona exactamente ese corcho? Porque el documento dice que los sheriffs usan algo llamado planillas CBAM y contadores EMS. Suena que son guardias de aduana midiendo algo invisible. Y en cierto modo lo son. Funciona calculando el carbono incorporado, o sea, el carbono invisible, en cada tonelada de acero que llega a la frontera. Ok. Si una empresa de fuera de la Unión Europea quiere vender su acero allí, el sheriff del carbono revisa la planilla. Si ese acero se fabricó generando muchas emisiones, el importador tiene que comprar certificados CBAM. Que igualan el precio. Exactamente. Igual en el precio del carbono que habría pagado si el acero se hubiera fabricado dentro de Europa bajo sus reglas estrictas. ¡Wow! Ok. Y para asegurar que nadie mienta en esas planillas, ahí es donde entran los SEMS, los sistemas de medición continua de emisiones. El espectro de la medición continua, como lo llama la leyenda. Ese mero. Son sensores físicos instalados directamente en las chimeneas de las fábricas que miden la concentración de gases en tiempo real. Bastante fricción al leer sobre estos muros defensivos de la Unión de Reinos. Dime. A simple vista, claro, suena genial para el medio ambiente. Pero si el CBAM es básicamente un arancel que te cobra por no tener tecnología limpia, ¿no es esto una forma de castigar a las naciones en desarrollo? Es una pregunta muy válida. Es que, o sea, un país emergente probablemente no tiene miles de millones de dólares para modernizar todas sus plantas siderúrgicas de la noche a la mañana. ¿No convierte esto a los sheriffs en los malos de la historia, aplicando una especie de imperialismo económico disfrazado de ecología? Hace que las regulaciones suenen casi a la defensiva. Mira, estás tocando el nervio central de la política climática de esta década. Es el debate geopolítico del momento. Y el texto nos expone que las naciones en desarrollo argumentan exactamente eso que dices. Lo ven como proteccionismo verde.
Claro, una barrera injusta. Una barrera comercial impuesta por los mismos países ricos que, irónicamente, fueron los que causaron el problema histórico de las emisiones, como señalaba el texto con el abuelo Kioto. Ellos quemaron carbón primero. Exacto. Ellos se enriquecieron ensuciando y ahora cierran la puerta. Ese es un lado del argumento. Pero por otro lado, desde la perspectiva europea, y el documento también refleja esta postura de forma neutral, la justificación es que el cambio climático no respeta fronteras. El CO2 sube a la atmósfera sin pedir pasaporte. Así es. Si ellos no nivelan el campo de juego económico, imponiendo un costo a las emisiones importadas, sus propias industrias limpias simplemente quebrarían frente a la competencia desleal. Y el dragón del CO2, a nivel global, seguiría creciendo. Entonces estamos viendo un choque frontal. Equidad económica histórica por un lado y la urgencia climática absoluta por el otro. Totalmente. Y eso nos lleva al verdadero núcleo de este documento. Porque un muro de peaje, por muy alto que sea, solo puede bloquear el acero sucio. Y un sheriff puede cobrar multas. Pero ni los muros ni los impuestos fabrican metal. Muy cierto. Para ganar realmente esta batalla, alguien tiene que descubrir cómo forjar acero sin despertar al dragón. Exactamente. La regulación es solo la barrera de contención. La solución real tiene que ser tecnológica y, sobre todo, química. Y aquí es donde el texto introduce el concepto más fascinante de esta leyenda, el misterioso tesoro de Venezuela. ¿Y el proceso de reducción directa? Pero a ver, antes de adentrarnos en cómo funciona ese tesoro o esta nueva magia, creo que necesitamos entender el problema desde su base. Me parece bien. ¿Por qué fabricar acero tradicionalmente es tan devastador para el clima? Porque si quienes nos escuchan no entienden el problema desde su base, pues la solución pierde todo su impacto. Tienes toda la razón. Vamos a la química básica. A nivel natural, el hierro no se encuentra puro en la tierra. Se extrae de las minas como mineral de hierro, que es básicamente roca con óxido de hierro. ¿Como si la roca estuviera oxidada? Exacto, para que lo visualicemos, está oxidado. Cada átomo de hierro está fuertemente unido a átomos de oxígeno. Entonces, para poder usar ese hierro y eventualmente convertirlo en acero, tienes que arrancar agresivamente ese oxígeno de la roca. Y durante miles de años, la forma de arrancar ese oxígeno ha sido usando carbón, ¿verdad? Así es. Ese es el famoso método del alto horno tradicional. Tomas el mineral de hierro, lo mezclas con carbón de coque, que es un carbón muy purificado y muy denso, y aplicas temperaturas infernales. Fuego y más fuego. Pero el carbón no solo sirve para calentar el horno. Y esta es la clave. El carbón actúa como el agente reductor. A esas temperaturas extremas, el carbono del carbono roba los átomos de oxígeno del mineral de hierro. Se unen químicamente. Se unen químicamente. Y cuando combinas carbono y oxígeno, el subproducto inevitable que sale por la chimenea es el dióxido de carbono, el famoso CO2. Claro, o sea que el CO2 no es un accidente por usar energía sucia. Es parte integral de la ecuación química. Es la receta misma. La receta milenaria del acero exige la creación de CO2 para liberar al hierro. ¡Wow! Y ahí es donde la leyenda da un giro espectacular e introduce este tesoro de Venezuela como la alternativa. Un cambio de paradigma total. Y cabe aclarar, el documento no habla de Venezuela por motivos políticos actuales, sino por historia industrial pura. Históricamente, y esto yo no lo sabía y me pareció fascinante, lugares como Venezuela, que tenían acceso a muchísimo gas natural y mineral de hierro, fueron pioneros en usar tecnologías a gran escala como el proceso Midrex. O el proceso Finmet, ¿también? Exacto. Pero a nivel práctico, ¿qué es exactamente lo que hace este tesoro? ¿Cómo logramos forjar acero sin usar el carbón de esa manera tan destructiva? La respuesta técnica se llama reducción directa del hierro, o DRI, por sus siglas en inglés. Y la magia de la reducción directa es que logras arrancar el oxígeno del mineral de hierro sin necesidad de derretirlo y sin usar carbón sólido como agente principal. Sin derretirlo. Sin derretirlo. En lugar de un alto horno tradicional inmenso, usas un reactor de reducción. Introduces el mineral de hierro sólido en el reactor y en lugar de mezclarlo con piedras de carbón, le inyectas un gas reductor caliente. Espera. ¿Me estás diciendo que un gas puede arrancar el oxígeno de la roca sólida sin necesidad de derretirla por completo en una, no sé, piscina de lava? Sorprendentemente, sí. Es química pura. Y ese es el tesoro al que alude el texto, el gas natural.
El gas natural está compuesto principalmente de metano. Cuando tú preparas ese metano en una planta, lo conviertes en una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. ¿Ok? Al inyectar este gas caliente en el reactor que está lleno de mineral de hierro sólido, los átomos de hidrógeno y monóxido de carbono reaccionan con el oxígeno que está atrapado en la roca. Se roban el oxígeno y dejan atrás el hierro puro. Es como si el gas actuara como una esponja invisible que literalmente absorbe el óxido. De hecho, leí que al producto resultante de este proceso se le llama literalmente hierro esponja. Tal cual, hierro esponja. Porque el mineral sólido mantiene su forma original de roca, pero se llena de poros microscópicos donde antes estaba el oxígeno. Esa es una descripción perfecta. El hierro esponja, o DRI, es el resultado directo de este proceso. Ahora bien, el beneficio climático es que al usar gas natural en lugar de carbón de coque, reduces drásticamente las emisiones de CO2. Pero no las eliminas a cero, supongo. No lo eliminas por completo porque el gas natural sigue siendo un combustible fósil. Tiene carbono. Pero el impacto es sustancialmente menor. Es un puente tecnológico vital hoy en día. Además, como el mineral nunca llega al estado líquido en este paso, te ahorras una cantidad enorme de energía. ¿Y luego qué haces con esa esponja de hierro? Una vez que tienes ese hierro esponja, lo pasas a un horno de arco eléctrico. Y la ventaja de ese horno es que puede ser alimentado 100% con electricidad de energía renovable, para fundirlo y hacer el acero final. Claro, esto cambia toda la perspectiva. Si volvemos a la historia de nuestro muro de peaje y los sheriffs en Europa, si una fábrica adopta este proceso de reducción directa con gas, su acero de repente llega a la frontera con una huella de carbono mucho menor. Muchísimo menor. La planilla del CBAM refleja esos números bajos y los sheriffs le permiten pasar pagando un peaje mínimo o incluso nulo. Es el salvoconducto perfecto. Es el salvoconducto actual, sí, pero la historia no termina con el gas natural. Y aquí es donde la leyenda del acero limpio mira hacia el futuro definitivo. A ver. Si el secreto de la reducción directa es usar un gas para robar el oxígeno, el paso final evolutivo, el arma definitiva contra el dragón del CO2, es reemplazar el gas natural por hidrógeno verde puro. ¡Oh, wow! Claro, porque si usas solo hidrógeno para reaccionar con el oxígeno del mineral de hierro, a ver, la física elemental nos dice que hidrógeno más oxígeno es igual a agua, H2O. Exactamente. En lugar de que la chimenea de la fábrica expulse dióxido de carbono mortal, expulsa vapor de agua. ¡Qué locura! Ese es el santo grial de la siderurgia moderna. El proceso de reducción directa que históricamente se apalancó en el gas natural en regiones como Venezuela o el Medio Oriente, hoy está sentando las bases tecnológicas. Está preparando los reactores para que mañana funcionen con hidrógeno limpio, creando por fin el acero que no calienta el planeta. Es alucinante pensarlo así. O sea, el subproducto de fabricar las vigas de nuestros rascacielos pasaría de ser un gas que altera los océanos a ser, literalmente, nubes de agua. Nubes de vapor, sí. Pero claro, esto me hace pensar en por qué todo esto debería importarle a nuestra audiencia hoy, más allá de la fascinación por la ciencia o esta política ambiental súper épica. Pues debería importarnos profundamente a todos, porque este cambio tectónico en la forma en que forjamos el acero va a afectar la economía global en cada rincón. En todo. En todo. El acero está en los cimientos de nuestras casas, en el chasis de nuestros autos, en los rieles de los trenes, incluso en las turbinas eólicas que generan nuestra energía verde. Ironías de la vida. Exacto. Si el proceso de fabricación se vuelve más costoso a corto plazo por la implementación de estos reactores de reducción directa o por el pago de peajes fronterizos como el CBAM, todo lo que consumimos que lleve acero va a haber un impacto en su precio final. Y a nivel macro, esto redibuja por completo el mapa del poder mundial. Piensa en esto. Durante siglos, las superpotencias industriales fueron aquellas naciones que tenían fácil acceso al carbón y al mineral de hierro. Por eso, Europa y partes de Estados Unidos dominaron la era industrial temprana. Claro. ¿Tenían el combustible bajo los pies? Pero si el futuro del acero limpio depende de la reducción directa impulsada por hidrógeno verde, y el hidrógeno verde requiere cantidades masivas de electricidad limpia para ser producido. Lo cual significa que los nuevos reyes de la siderurgia podrían ser aquellos países que cuenten con la energía solar y eólica más barata y abundante del planeta. Exacto. Lugares con vastos desiertos bañados por el sol o costas extremadamente ventosas podrían convertirse en los nuevos centros de producción de hierro esponja del mundo.
Es una transferencia de poder geopolítico monumental, impulsada netamente por una necesidad química. Es fascinante. Recapitulemos este viaje narrativo e industrial porque la verdad ha sido denso, pero increíblemente revelador. Ha sido todo un viaje. Comenzamos analizando el ingenuo nacimiento del abuelo Kyoto en 1997, quien intentó atar las emisiones globales con las cadenas flojas de la moralidad y la vergüenza, olvidando, claro, que la economía rara vez se rige por la culpa. Tristemente cierto. Vimos cómo ese fracaso forzó a la Unión Europea a atrincherarse en el presente, levantando el estricto muro de peaje del CBAM, donde estos implacables sheriffs usan la presión económica y los sensores SEMS para evitar la fuga de carbono. Pero, sobre todo, descubrimos que los muros y los impuestos solo compran tiempo. La verdadera salvación de esta leyenda reside en la innovación técnica. Sí. Pasamos del viejo y sucio alto horno de carbón a la brillantez química de la reducción directa, donde gases invisibles actúan como esponjas para purificar la roca, preparándonos para un futuro donde los reactores expulsen solo vapor de agua. Definitivamente. Este documento, El Gran Forjado, realmente demuestra que entender la transición energética no tiene por qué ser una lectura árida, llena de acrónimos indescifrables. Detrás de cada regulación burocrática hay, literalmente, una batalla épica por rediseñar las entrañas de nuestra civilización. Y deja clara una cosa. Estoy convencido. Enfrentar el cambio climático no es solo una cuestión de voluntad política. Es el mayor desafío de ingeniería química, reestructuración de cadenas de suministro y diplomacia coercitiva de nuestro tiempo. Totalmente de acuerdo. Lo cual nos deja con una última provocación para quienes nos escuchan hoy, para que lo piensen en casa. Hemos hablado de cómo el poder geopolítico cambiará de las naciones con carbón a las naciones con energía renovable barata capaces de producir hidrógeno. El nuevo oro. Exacto. Y si eso ocurre, la frontera del mañana no estará vigilada por sheriffs cobrando peajes por la contaminación. Más bien, será una carrera global desenfrenada para atraer la producción de hierro esponja. La gran pregunta que les dejamos es, ¿cuáles serán los nuevos imperios que se levantarán cuando el viento y el sol decidan dónde se forja el acero del futuro? Es algo para reflexionar mientras observamos cómo el mundo a nuestro alrededor se reconstruye desde sus propios cimientos de hierro. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos escuchamos en la próxima.